Una vez que ya sabes qué frameworks vas a utilizar, cuál es el modelo de la base de datos y cómo es la funcionalidad que ya está implementada, el siguiente elemento en la parte de desarrollo es el contenido. Ahora sí llega el momento de darle contenido a tu página. Quizás esto es lo que más ganas tienes de hacer cuando estás comenzando, porque necesitas ver que el proyecto va creciendo y necesitas ver que ya van apareciendo cosas, que ya están las fotos colgadas, que ya está el texto, que ya están los slides, todo bien montado, todo en su sitio. Esto quizás sea lo que más ganas tenga uno de hacer, pero es importante que no te impacientes, que lo hagas ahora, llegado este momento. Si no lo haces ahora, si esto comienzas a hacerlo antes y después empiezas con el desarrollo de la base de datos, con la funcionalidad y esas cosas, es muy seguro, prácticamente 100% seguro, que todo ese trabajo que has tenido que hacer de dar contenido vas a tener que modificarlo muchas veces. Y si algo falla, no vas a tener claro qué es lo que está fallando. ¿Está fallando la parte funcional o la parte estética? Entonces es también mucho más fácil depurar los errores si vas siguiendo los pasos que te he dicho. Primero la funcionalidad y que sea feo, y ahora el contenido, ahora. Así que ahora ya es momento de dar todo lo que tenga que tener tu página, de meterlo, las fotos, los vídeos, los enlaces, los botones de las redes sociales, compartir todo ahora. Y ya sí, estéticamente sí, ya tienes que empezar a darle los colores, los tamaños, los alineados, los bordes, cualquier cosa que tenga que tener, cualquier estilo que tengas que dar a tu página, este es el momento. Te recuerdo además que en mi canal pues también tienes un curso completo que voy a estar publicando, creo que paralelamente al mismo que ese, si no es un poquito después, sobre HTML y CSS y Responsive Design, para que veas cómo es el proceso real de una página web de la parte de contenido, ¿ok? Bueno, pues una vez que ya tienes tu página, que ya funciona, que ya tienes todos los botones, que ya tienes todo el contenido, todas las fotos, todas las secciones, todo, que ya está la página visible, ahora ha cambiado algo. Y es la ejecución, porque cuando tú estableciste la funcionalidad, la cosa funcionaba de un modo, pero ahora que la has cargado, ha cambiado la ejecución. En el siguiente vídeo hablaremos de eso.